En este sábado comenzamos el cuarto trimestre que va desde octubre a diciembre del 2022. Cambiamos el tema, el folleto lleva como título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Hay una introducción general en la cual vamos a comentar el tema y los autores de este folleto. En este trimestre trataremos temas muy profundos y que nos afectan a todos. La pesadilla de la muerte, las lágrimas sin enjugar, los inventos humanos de paraísos artificiales para evadir la certeza de la muerte. Veremos que el ser humano necesita fundamentalmente dos cosas. Primero, seguridad en el presente y segundo, esperanza para el futuro. La esperanza es para los humanos como el oxígeno para los pulmones, pero nos referimos aquí a la esperanza bíblica, no las fábulas artificiosas de factura humana, y esa esperanza bíblica nos habla de un mundo perfecto sin más lágrimas, dolor ni muerte. Apocalipsis 21, 1 al 5. Esta promesa nunca ha perdido su poder y da sentido y propósito a la vida actual, y nos asegura que Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Las lecciones de este trimestre han sido redactadas por el doctor Alberto Tim, doctor en teología graduado en la Universidad Andrews, quien ocupó diversos cargos como miembro de junta del Instituto de Investigación Bíblica y del Instituto de Investigación de Geociencias. También fue director del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología. Actualmente es director asociado del Patrimonio Ellen G. White. La lección número 1 se llama Rebelión en un universo perfecto. Y el versículo de memoria está en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En esta lección, la número 1 del trimestre, se tratan temas fundamentales y a veces difíciles de explicar, como por ejemplo, ¿qué es el mal? ¿Cómo y cuándo se originó? ¿O es eterno y coexistente con el bien? ¿Cómo pudo surgir el mal en un mundo perfecto? Algunas definiciones de mal dicen: es algo que no se considera correcto o adecuado de acuerdo con una norma sobreentendida. O sea, en esta definición, el mal tiene que ver con la transgresión de una norma o ley que establece lo que es el bien. Otra dice que es algo que es incompleto, insatisfactorio o imperfecto, cosa que produce un perjuicio o daño físico o moral, como pueden ser los accidentes naturales o los comportamientos humanos perjudiciales que son fuentes de sufrimiento moral o físico. Cuando está involucrado este aspecto del sufrimiento, el mal se llama perversidad. Ausencia de bondad, una carencia que nos pone fuera de un orden ético. La psicología considera el mal como un aspecto oscuro de la personalidad, lo llama factor D, por dark, oscuridad en inglés,
que maximizan el interés individual sin tener en cuenta su inutilidad o daño sobre los demás. Otros consideran que la maldad o el mal es inherente a la naturaleza humana a causa de un egoísmo fundamental y de un instinto primario de supervivencia en la guerra de todos contra todos, por lo cual, con esta filosofía, digamos así, del mal, se acuñó la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre. Y otros finalmente dicen que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Sin embargo, ahora vamos a estudiar qué dice la Biblia con respecto al mal. En primer lugar, vamos a ver que la creación es una expresión de amor. Aunque la naturaleza en su condición actual nos transmite un mensaje ambiguo y confuso que entremezcla el bien con el mal, la única respuesta válida a esta situación es la que da la parábola del trigo y la cizaña, donde a la pregunta de los labradores, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y el dueño responde, un enemigo ha hecho esto. Dios no necesitaba crear al universo, pero como su naturaleza es el amor, deseaba crearlo para expresar por medio de las criaturas o los seres de la naturaleza creados su amor. Se pueden ver reflejos del amor de Dios en toda la naturaleza. Veamos, por ejemplo, 3 casos que nos hablan del amor que Dios puso en las obras creadas. Primero, el ante. Es una especie de ciervo casi extinguida que vive en las altas montañas de Europa y del Asia Central. Este animal es famoso por su piel, que es tan suave que hasta no hace mucho tiempo atrás se la usaba para lavar los autos porque no rayaba la pintura. La habilidad de estos animales para trasladarse en medio de los precipicios en que vive es increíble. Cuando lo hace la manada, parece que vuela. Dan saltos de 10 a 12 metros de largo y de 3 a 4 metros de alto. Estos animales de pies seguros, como dice 2 de Samuel 22:34, haces mis pies como pies de ciervas. Bueno, estos animales de pies seguros, mientras literalmente vuelan a saltos en medio de los riscos y del vértigo de los abismos en los cuales instalan su morada, al llegar la noche, la manada, que puede estar constituida hasta por 100 individuos, busca refugio en las montañas, tan alto como le resulte posible. Después, cuando el sol se asoma de nuevo en el oriente, la jefa de la manada, que es una hembra de experiencia, comienza a conducir a su rebaño de vuelta al valle hasta llegar al lugar en que empiezan a crecer los árboles. Cuando surge algún peligro, se siente un agudo silbido e inmediatamente los miembros de la manada clavan en el suelo sus pezuñas delanteras. Entonces la jefa dirige la huida, que resulta tan vertiginosa
que parece que los antes se evaporan delante de nuestros ojos. Sin embargo, esta es una huida perfectamente ordenada. El segundo ejemplo que vamos a ver son las nubes. Veamos algunas clases de nubes. Tenemos los cúmulos, por ejemplo, que son grandes y mullidos. Pueden asumir la forma de pequeñas motas de algodón que avanzan rápidamente en el cielo, impulsados por la suave brisa del verano, o pueden comenzar a apilarse para alcanzar magnitudes importantes. Brillan entonces los relámpagos, ruge el trueno, cae la lluvia y la tierra se oscurece. Pero pronto termina, sale el sol de nuevo y la paz inunda la tierra otra vez. Otra clase de nubes son los nimbos, que son una sábana de lluvia que se deposita en la tierra que parece que nunca se va a levantar. Y finalmente tenemos los cirros. Muy por encima de las otras nubes, flotan en el cielo. Están formados por cristales de hielo, lo cual les da su inmaculada blancura y preanuncian tormentas próximas. El tercer ejemplo es con respecto a las aves. ¿Es un pájaro el murciélago? No, es un mamífero, pero vuela como un pájaro. ¿Es un pájaro el pingüino? Sí, pero no puede volar. De manera que un animal no necesita volar para ser un pájaro. ¿Qué tiene que tener un animal para serlo? ¿Poner huevos? No, porque los peces, las serpientes, los insectos ponen huevos también y no son aves. Entonces, ¿qué necesita un animal para ser un pájaro? Varias cosas, pero la principal de ellas es que tenga plumas. Una pluma es una obra de arte en su diseño y de extraordinaria utilidad para el ave. Las plumas de las alas constituyen el elemento más eficaz para volar que se conozca. Además, mantienen la temperatura del cuerpo convenientemente. Por lo tanto, un ave es un ave porque dispone de ese abrigo, las plumas de las cuales depende para vivir. Bien, veamos ahora el segundo punto. El libre albedrío es el fundamento del amor. Y tenemos el texto primera de Juan 4, 7 al 16. En su epístola, Juan establece que el amor en el creyente es la prueba de la calidad moral del que dice ser nacido de Dios, porque el Espíritu de Dios y el espíritu de odio no pueden coexistir en el mismo corazón. Amar a los que nos resultan simpáticos es fácil. Sin embargo, ¿cómo amar a los que no nos atraen en forma natural o no tienen afinidad con nosotros? Si oramos por el que no nos agrada, el amor de Dios vendrá a nuestro corazón y se despertará un interés en su bienestar. El amor fraternal tiene su origen en Dios, porque Dios es amor. El amor es una cualidad esencial o atributo de Dios. Y ese amor de Dios se ha manifestado en forma superlativa en el don de su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Puesto que Dios nos amó, así debemos amarnos unos a otros, a pesar de que nos parezcan indignos de ese amor. Este llamado al amor fraternal solo tiene sentido
en criaturas que han sido dotadas del libre albedrío, que eligen imitar a su Salvador y amar a su prójimo. Sin embargo, el libre albedrío puede ser mal usado en elegir una vida centrada en el yo, como lo hizo Lucifer. Lucifer era la sabia y hermosa criatura, el querubín protector ungido, llamado Lucero, el hijo de la mañana, en hebreo, el Ben Shahar, o lucero del amanecer, estrella reluciente o hijo de la aurora. Un ángel poderoso, lleno de talentos extraordinarios, que estuvo en la inmediata presencia de Dios en el santuario o monte santo. Fue creado perfecto, sin ninguna propensión al mal ni mancha de pecado. Sin embargo, se rebeló contra su creador. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, 12 al 19, se compara al rey de Tiro con Satanás. Tiro era un importante puerto de mar fenicio de la antigüedad, situado a 37 kilómetros al sur de Sidón. Tenía su mayor parte en el continente y una parte menor en la isla adyacente de la costa. Sus gobernantes eran príncipes mercaderes que comerciaban con todos los países de la cuenca del Mediterráneo mediante sus importantes barcos mercantes y aún también abarcaban más allá del Mediterráneo. Vendían productos suntuarios como telas teñidas de púrpura, objetos de vidrio, marfil, metales y productos de otros países y también esclavos. Eran ricos y orgullosos en demasía. Había allí un gran templo dedicado a Baal Melkart, su principal ídolo, que quizás a este templo, se deba la referencia de la afirmación de este rey de Tiro de estar sentado en el trono de Dios, refiriéndose a este templo. Dios le recuerda al rey de Tiro que no es Dios, sino solo hombre, y que tendría un fin trágico. Sin embargo, los versículos 11 al 19 se refieren más que al rey de Tiro terrenal, obviamente a Lucifer. Lo llama querubín grande protector. Estuviste en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios claramente afirma que Él no creó el mal, sino que éste se originó misteriosamente en el corazón de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, dice Ezequiel. O sea, estaba dotado de sabiduría, gloria y hermosura más que todos los otros ángeles. Era el sello de la perfección. Estaba adornada sus vestimentas con piedras preciosas que destacaban su excelsa posición. Después de Cristo, era el personaje más digno de honor en el cielo. Todos los demás ángeles le obedecían. Aparentemente, por la mención de instrumentos musicales con él,
era el director de los coros celestiales, pero era un ser creado, definidamente inferior al Padre y al Hijo, en quienes está la vida original, intrínseca, propia. Cuando Dios dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, Satanás tuvo celos de Jesús, deseaba que se lo consultara en relación con la creación del hombre. Cuando aspiró a tener el poder que sólo le correspondía ejercer a Cristo, cayó de su excelsa posición y se convirtió en el diablo. Es totalmente incorrecto decir que Dios creó al diablo o a Satanás, porque el Señor creó a un hermoso ángel, santo y sin mancha, pero este ángel se convirtió a sí mismo en Satanás, el adversario de Dios. Su rebelión es totalmente inexplicable e inexcusable, ya que era el querubín cubridor o protector que estaba en la luz de la presencia de Dios, el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. El monte de Dios, aquí en Ezequiel, no es un monte literal, sino representa la sede del gobierno de Dios en algún punto del enorme universo, donde Lucifer ejercía su liderazgo y las piedras de fuego sobre las cuales se paseaba eran el embaldosado de zafiro sobre el cual se asienta el trono de Dios. Todo el proceso de transformación de Lucifer, el lucero, el hijo de la mañana, en el adversario de Dios o Satanás, duró un largo periodo de tiempo, durante el cual Dios lo soportó con gran misericordia. Acusó a Dios de ser injusto y tiránico al exigir a los ángeles que obedecieran una ley. Según él, los ángeles no necesitaban ley. Sus contrataciones, que es una palabra que se refiere a la activa campaña de calumnias y mentiras que Satanás llevaba a cabo entre los ángeles para hacerlos sus adictos y compañeros de rebelión. Isaías 14 describe los motivos de Lucifer en términos de orgullo y arrogancia en forma superlativas. Finalmente, no pudo ser soportado por más tiempo y se desató una guerra en el cielo, y no se encontró más lugar para Satanás allí, y fue expulsado a la tierra con todos sus adeptos, y su aniquilación final es tan cierta que Ezequiel, para describirla, usa el tiempo verbal llamado presente profético. Es decir, Ezequiel está hablando de un hecho que va a suceder en el futuro. Todavía está en el futuro para nosotros, pero es tan cierto y seguro que lo describe como un hecho en su tiempo presente. Él dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28, 18 y 19. Vamos a ver ahora preguntas inquietantes.
En vista de todo esto, algunos argumentan que Dios es el responsable último del mal por haber creado a Lucifer, pues él sabía de antemano todo lo que pasaría con él. Si Dios sabía que este ángel se rebelaría y crearía tan grande controversia, ¿por qué lo creó? Dios no es el responsable último del mal, porque Él no ordenó su existencia, solo permitió su existencia y luego en la cruz tomó sobre sí el castigo máximo por ese pecado cometido por Satanás, por todos sus adeptos y por todos los seres humanos en esta tierra que se han convertido también en seguidores de Satanás. Dios pagó el precio máximo por la existencia del pecado y del mal. Pero si Dios lo sabía de antemano, ¿por qué lo creó? El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio y más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocados por el pecado, Él puede ver la realización de sus propios designios de amor y bendición. Y aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicios son el asiento de su trono. Salmo 97, versículo 2. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. La rebelión de Satanás, aunque no ordenada ni deseada por Dios, serviría de lección para el universo entero a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno divino entraña el bienestar de todos los seres que él creó, de manera que la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para inmunizarlos contra el orgullo y el pecado. Segunda pregunta inquietante. ¿Por qué Dios no lo aniquiló cuando la rebelión de Satanás fue evidente y abierta en el cielo? Dios solo puede aceptar el servicio y la adoración de sus criaturas cuando es inspirado por el amor, y su lealtad debe estar basada en la convicción de que Dios es justo y benévolo. Si Dios destruía a Satanás precozmente, los habitantes del cielo y de los mundos que no comprendían plenamente lo que era el pecado y sus consecuencias, no podrían comprender tampoco la justicia de Dios al destruir a Satanás, y algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para
el bien del universo entero a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Patriarcas y Profetas, Elena de White, página 22 y 23. Otra pregunta inquietante es, ¿cuál fue la causa del pecado en Lucifer? La rebelión de Lucifer fue una rebelión ilógica y él aducía que quería librar a los seres creados de un gobierno que exigía estricta obediencia, que Dios era un tirano al imponerles una ley que los ángeles no necesitaban, sino que más bien era una restricción a su libertad. Sin embargo, Dios es digno de ser el gran rey del universo y merece serlo por ser un ser de terrible majestad, de gloria inexpresable, de un poder insuperable, de gran amor y benevolencia, un ser eterno y autoexistente. Además, su gobierno no era arbitrario, sino que se apoyaba en una ley justa, santa y buena. Por eso la rebelión de Satanás es llamada el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad es similar a injusticia. En 2 de Tesalonicenses 2:7. Y este misterio constituye en realidad un enigma, algo que no se puede comprender. El mal es irracional y está plagado de desorden. No había ninguna razón para la rebelión en un universo perfecto gobernado por el amor. No había ningún defecto que hiciese necesario mejorar el tipo de gobierno de Dios. El mal es inexcusable e inexplicable. Dios permitió su desarrollo hasta su plenitud, o sea, hasta que dio todos sus amargos frutos, porque no quería que los súbditos de su gobierno fueran autómatas, sino seres dotados de libre elección. Y el cuarto punto, solo la dependencia de Dios da la victoria sobre el mal. Satanás no podía ser persuadido de sus equivocadas calumnias y acusaciones contra Dios, ni derrotado mediante argumentos ni poderes, sino solo por alguien más débil que él. ¿Cómo es esto? Alguien más débil que él. Y hubo alguien que se hizo más débil que él. Porque Cristo, cuando se encarnó y se hizo un ser humano, obviamente hubo de deponer muchos atributos divinos para poder nacer como un niño en esta tierra en la cual Satanás era el príncipe de este mundo. En el libro de Apocalipsis, el terrible dragón y las feroces bestias fueron derrotadas por el Cordero.
algo inaudito en el mundo natural. Pero la fuerza moral del amor y la verdad de Cristo conquistaron el mundo y le valieron la victoria sobre Satanás y sus poderes. Jesús, que era Dios omnipotente, omnisciente y eterno, nació como un ser humano frágil. Derrotó a Satanás por su pureza, su obediencia incondicional y su entrega total al Padre. Su vida inmaculada y abnegada, su sufrimiento tremendo por nosotros y su muerte victoriosa en la cruz condenaron y firmaron la sentencia de destrucción definitiva de Satanás. Ahora es solo cuestión de tiempo hasta que Satanás sea ejecutado y el gran conflicto termine. En conclusión, la historia de Satanás es una advertencia seria para no caer en actividades y comportamientos igualmente incorrectos. Si el orgullo es tan engañoso, ¿cómo podemos estar en guardia para no caer en su trampa mortal y ser engañados por su gloria y éxito aparentes? El egoísmo y el orgullo van de la mano en su obra de destruir una relación significativa con Dios. Solo la humillación ante Dios y la obediencia por amor nos darán la victoria sobre el pecado y el mal.